Susana, un placer, porque el curso de milagros a mí me tiene un poco anonadada, lo reconozco, y esta entrevista se la dedico a Juan de Puerta, con todo mi corazón. Un saludo también desde mi parte para Juan de Puerta, un amigo muy querido. Bien, entonces ya estamos grabando. Me encantaría que me contaras el concepto que tienes tú por un curso de milagros, porque yo me hago mis preguntas y te las voy a decir. ¿Qué es un método de vida, una filosofía de vida o un dogma? Sí. Bueno, pues un curso de milagros no es otra cosa que una de las muchísimas formulaciones que a lo largo de lo que podemos llamar la historia de la humanidad ha tomado lo que podemos llamar la sabiduría, la filosofía perenne. Correcto. Es una enseñanza espiritual que podríamos llamar no dual. No dual, no dual. En la que se nos pretende mostrar la realidad de la unidad que subyace a este mundo de formas múltiples que percibimos con los sentidos. Es algo así como si el curso fuese una de las muchas maneras en las que se nos dice: mirad debajo de toda esa multiplicidad y daos cuenta de que por encima de esa realidad aparente, por debajo de ella, hay una unidad eterna, a la que podemos llamar Dios, a la que podemos llamar amor, divinidad, a la que podemos llamar Brahman, a la que podemos llamar la mente del Buda, conciencia. Las palabras no importan y los formatos no importan tampoco. Quiero decir que lo mismo que transmite un curso de milagros, transmiten otras muchas enseñanzas espirituales y no nos tiene que confundir la forma. Sencillamente tenemos que darnos cuenta de que la forma es un medio para hacernos ver el contenido. Entonces, imagino que desde esto que te acabo de decir, entenderás, se desprende claramente que un curso de milagros no tiene nada que ver con una religión, no tiene nada que ver con un dogma, no tiene nada que ver con una doctrina, ni con un conjunto de creencias siquiera. Es sencillamente, a mí me gusta ponerlo como un dedo que apunta a la luna de una experiencia de unidad, una estrategia para que podamos alcanzar esa experiencia. Curiosamente, ayer me dormí con un vídeo de curso de milagros y me despierto, no sé qué hora era, y me había dormido, a ver cómo lo digo para no decir un taco. Bueno. Por mí no hay problema con los tacos, ¿eh? Bien, perfecto, ahí voy, cagándome en uno. Y entonces me despierto y escucho la voz que dice, mírate tú. Mírate tú lo que estás juzgando. Entonces, claro, yo mi pregunta es, todo es un proceso, Susana, todo. Cuando alguien pasa por un proceso de separación, de odio, de odio no, o sea, el proceso de separación viene todo lo que conlleva, el duelo, todo. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Bueno, como tú dices, conviene que lo veamos como un proceso, puesto que la mente está en realidad cuando la mente accede a algún tipo de enseñanza espiritual, sea el curso de milagros o cualquier otra enseñanza no dual, la mente se encuentra en un estado de tremenda confusión. Esa es la cosa. Y a partir de ahí concibe un deseo de sanación, de libertad, y ese es el motivo por el que toma un camino espiritual. Pero obviamente en el instante en el que decide tomar un camino espiritual hay que contar con que la mente está en un estado muy confuso. Para empezar, su primera confusión consiste en creer, porque es una creencia, que ella es un individuo, un ser separado, un ser que existe por su cuenta en un mundo en el que se relaciona con otros seres completamente separados, diferentes de él.
Y este estado de cosas, esta creencia que la mente sostiene, está en la raíz de nuestra experiencia de dualidad y en la raíz, por tanto, de todos nuestros conflictos, puesto que donde hay dos hay conflicto. Donde hay dos está la mesa servida para cualquier tipo de sufrimiento. El otro puede atacarme, puede abandonarme, puede juzgarme, el otro puede traicionarme, o el otro puede amarme. Entre comillas. Si claro, y si el otro, incluso el otro puede parecer que me ama, de manera que yo en mi estado de separación y carencia puedo creer que necesito su amor y se puede establecer en mí un apego que es también un motivo de sufrimiento. Entonces, como sea que lo pongamos, todos nuestros problemas, todo nuestro sufrimiento procede de nuestra creencia en la separación, en la dualidad. Entonces, toda estrategia, todo camino espiritual, sea como sea que se llame, sea cual sea la práctica que proponga o el lenguaje que utilice, es una estrategia para llevar a la mente a ver la falsedad de su visión de dualidad y alcanzar la unidad, que es otra forma de llamar al amor. Unidad y amor son sinónimos. Entonces, cuando estamos en nuestro vivir cotidiano y suceden todo este tipo de conflictos, todos estos que hemos nombrado, y tú has mencionado una situación muy habitual, una separación de pareja, por ejemplo, pues ahí hay una oportunidad de hacer la práctica. Tú sabes que en el curso de milagros la práctica que se propone es el perdón. Pero el perdón no como lo hemos entendido hasta ahora, sino el perdón como visión de la unidad. De manera que cuando yo, por ejemplo, experimento una separación de pareja y empiezo a sentir toda esa cascada de sentimientos que se asocian a ese tipo de vivencias, como tú lo has dicho bien, odio, resentimiento, sensación de haber sido tratado injustamente, profunda tristeza por el abandono, confirmación de que efectivamente yo no puedo ser amada, sensaciones de indignidad, todo eso puede ponerse en marcha en el momento en el que se produce una separación. La práctica del perdón llevada a un caso como este o a cualquier otro caso que se nos presente en la vida de conflicto, conllevaría el estar dispuesto a mirar desde otro lugar la experiencia, el estar dispuesto a mirar esa situación. Nosotros lo decimos con la mirada del Espíritu Santo, es decir... Yo también. Sí, pues sería una manera de mirar esa situación con una perspectiva nueva, desde lo que podemos llamar la mente recta, es decir, la mente que continúa teniendo el conocimiento de la unidad. Y resulta que la alquimia que se produce es que... Alquimia. Muy buena palabra. Muy buena palabra. Buena palabra, es que... Muy buena. Cuando dejamos de ver dualidad y empezamos a abrir el corazón a la unidad, los problemas literalmente desaparecen, se disuelven. Exacto. Pero todo esto tiene un proceso, Susana, de más o menos tiempo. Entonces nadie, absolutamente, bajo mi opinión, puede forzarte a juzgarte a que esto o lo otro. No. Hay que sentirlo. Y hay que experimentarlo. Eso es lo que yo hago día a día. Efectivamente, si hay algo que a mí en los comienzos me enamoró de un curso de milagros fue precisamente el hecho de que yo veía ahí la absoluta libertad en la que yo podía experimentar. No veía ahí precisamente ningún ritual, ningún dogma, ninguna organización, ninguna estructura vertical, no veía nada. Sencillamente veía, obviamente, la obligatoriedad, entre comillas, de tener que aprender la no dualidad, pero a mi ritmo, en el formato que a mí me gustase, etc. Entonces yo pensaba, bueno, aquí no hay nadie obligándome. Aquí estoy yo decidiendo que hasta ahora he vivido de una determinada manera y he estado sufriendo, y que ahora quiero adoptar este camino porque no hay nadie empujándome. Esa libertad me pareció en los comienzos de mi práctica fundamental. Ya estaba garantizada. Claro, y entonces te das cuenta por el ego, que lo veo venir, porque tengo un ego así de grande, pero lo veo venir.
Y entonces cuando a veces dices, no, sí, estoy muy segura de mí, escuchas un comentario de uno, ya sea bueno o no bueno, para mi percepción. Con lo cual empiezo a pensar y me influye. Y me influye. Entonces llega un momento que reconozco públicamente que he perdido amistades por hablar como hablo y por ser como soy o como en este momento soy, porque no sé mañana lo que seré, es que no lo sé. Yo sé cómo soy hoy. ¿Cómo lo integramos esto, Susana? Hay un maestro espiritual, imagino que lo conocerás, Tony de Melo. Y tanto. Tony de Melo, un místico maravilloso. Y tenía una frase que a mí me hacía mucha gracia, y es que es muy descriptiva. Decía, si quieres ver aparecer al ego, critica o halaga a alguien. Y ahí el ego hace acto de presente, inmediatamente. Porque efectivamente, tal y como nos percibimos como seres separados, pues resulta que sentimos una profunda sensación interna, y esto es como una especie de herida universal. Sentimos una especie de sensación interna de fractura, de carencia, Vale. de dolor. ¿Sí? Es algo absolutamente universal. No hay nadie que no se perciba como una persona, luego un ser separado, un objeto separado, que no lleve esa herida en sus entrañas. Es yo me siento carente, me falta algo, he perdido algo. Entonces, en ese estado lamentable de carencia y de necesidad, salimos al mundo en busca de algo que nos complete, que nos proporcione eso que creemos haber perdido, que ni siquiera en nuestro estado de confusión sabemos muy bien qué es. Exacto. Entonces vamos buscando en las relaciones con otros, pues que el otro de alguna forma nos salve, nos vindique, nos demuestre que esa sospecha terrible que hay en nuestro interior de no valer, de no ser dignos, de alguna forma el otro nos la supla. Y claro, esto no siempre sucede así, porque el otro está en la misma miserable condición que yo. El otro se siente igualmente carente, igualmente necesitado, igualmente en necesidad de obtener de mí. Por lo tanto, generalmente en las relaciones en separación, en las relaciones programadas, en las relaciones condicionadas, auspiciadas por el ego, lo que se produce es un diálogo de sordos. Suele ser así. Y y además en el curso hay una parte muy descriptiva en la que se nos dice, entre dos egos, en una relación especial, lo único que puede haber es una alianza. Yo me alío contigo porque ciertas cosas que yo deseo tú me las puedes dar y viceversa. Pero son alianzas muy precarias, porque en el momento en que tú hagas algo que contradiga eso que yo deseo obtener de ti, ahí ya tenemos servido el conflicto. El mercadeo. Efectivamente, un mercadeo, justo. Eso es lo que es. Entonces se nos dice claramente en un curso de milagro, en este mundo tú puedes, en este mundo en el que nos percibimos todos como objetos, aquí estoy yo, este objeto, ahí estás tú, ese objeto, a lo más que podemos llegar es acercarnos en el espacio o alejarnos en el espacio y en el tiempo. Pero nunca desde esa perspectiva podemos unirnos. Entonces, el camino espiritual a lo que nos lleva es a retirar todos los obstáculos que la mente interpone al servicio de la separación y tener una visión directa, sentida, experimentada, silenciosa, reveladora de la unidad. De la unidad de la conciencia, por decirlo así. La unidad del espíritu. Eso sí lo compartimos. ¿Y cómo sí lo hacemos, Susana? Dime. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente es conveniente que lo consideremos como tú. Es una pregunta personal, ¿eh? Sí. La respuesta no es satisfactoria en el sentido de que la respuesta que te puedo dar no es tómate una pastilla cada 6 horas y en 2 meses estás completamente en la paz profunda de saberte la unidad. No funciona así.
Hay veces que se tienen experiencias completamente transformadoras y abarcadoras de una tacada. Es el caso de algunos, como por ejemplo el Cartole, o como por ejemplo este Ramana Maharshi, que no sé si ves ahí, pues tuvieron experiencias que de una sola vez fueron tan absolutamente totales y abarcadoras que quedaron transformados ahí. Pero para la inmensa mayoría de los mortales, la forma en que esto procede suele ser lo que parece ser un proceso en el tiempo. Y entonces cada enseñanza espiritual propone su propio método, digamos, su propia práctica, eso que los hinduistas llaman la sadhana, ¿no? Entonces, por ejemplo, si eres un adepto al Vedanta Advaita, pues puede ser que te estés dedicando a la indagación, a la autoindagación, a la investigación de la conciencia. O si eres alguien muy devoto, puede ser que te estés dedicando al bhakti, a la devoción, a entregarte por devoción a tu Dios y verterte ahí. O puede ser que te estés, por ejemplo, los hinduistas tienen el karma yoga, a través de las acciones desinteresadas, como el caso de Teresa de Calcuta. Bueno, tú te dedicas... lo vamos dejando eso. Sí, pero es una vía de acceso a la unidad, el servicio, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, en el curso de milagros, la práctica que se nos propone, el curso es una enseñanza que combina la investigación, o sea, el mirar a la mente, ver cómo opera, cuál es su dinámica, cómo funciona, con la devoción. Hay pasajes en el curso en los que suelo decir muchas veces te quedas sin aliento, Sí, porque son sí. una poética hermosura que te transportan directamente al reino de los cielos. Entonces, digamos que el curso de milagros hace una exquisita combinación de investigación y devoción y propone una práctica que en el mundo de un curso de milagros se llama perdón. Y a esa práctica tenemos que acabar considerándola, es conveniente que lo hagamos si tenemos claro que el curso es nuestro camino con corazón, tenemos que acabar considerándola nuestra única función aquí. Es decir, que para un estudiante avanzado del curso de milagros, si tú le preguntas, le dices a qué te dedicas tú, cuál es el propósito de tu vida, cuál es tu función, él te dirá, yo te diré, perdonar. Es para lo único que yo estoy aquí, para perdonar. ¿Y qué es perdonar? Lograr erradicar de mi mente todos los obstáculos que me impiden amar sin límite. Eso es perdonar. Eliminar de mi mente todos los obstáculos que me están impidiendo ahora poder amar sin límite todo lo creado. Claro, entonces eso significa que aunque tengas el ego, que es tu gran aliado para conocerte más, que te está diciendo no, esto y esto, perdonar, ¿qué significa? Tú lo acabas de describir perfectamente al ego. Si tuviéramos que usar solo una palabra para hablar del ego, tendríamos que decirla no. El ego es no. El ego es pura oposición. No es otra cosa. El ego es la creencia de que hay una voluntad separada de lo que es, separada de Dios. Entonces, efectivamente, el ego no hace otra cosa que decir no. Eso no debería estar pasando, esa persona no debería haber hecho eso. Sería mejor si sucediese esto otro. Es pura oposición por sistema, eso es el ego. Es un movimiento de la mente, es un pensamiento, es una creencia. La creencia de que existe un ente separado, que está en control y que sabe cómo deben ser las cosas, que nunca coincide con cómo son realmente. Eso es ego. Entonces, este camino de un curso de milagros o de cualquier otra indagación no dual nos tiene que ir llevando primero, como por ejemplo cuando practicamos meditación, ¿no? A veces practicamos meditación budista o de cualquier otro tipo, lo que hacemos es sentarnos y primero hay que hacer una mirada, una observación, que es siempre autoobservación, sin la interpretación que hasta ahora hemos venido haciendo. Entonces empezamos a descubrir cómo funciona nuestra mente. Eso es imprescindible que lo hagamos en una primera etapa. Tenemos que llegar a entender cómo opera nuestra mente ego.
tenemos que empezar a ver cómo es un opositor, cómo está continuamente diciendo no. Tenemos que ver cómo consiste en un conjunto de creencias, nacidas todas ellas de la primera creencia, yo existo por mi cuenta. Y cada uno individual. Y cada uno parece ser diferente del resto, y cada uno parece tener sus propias metas personales en la vida, las cosas que evita, las cosas que desea, y eso le pone en una especie de carrera competitiva con el resto, desde la cual ve a todo el mundo como un posible victimario, alguien que le puede arrebatar eso que desea. En este mundo rige el principio de escasez, nunca hay suficiente de nada para nadie. Exacto. Entonces, durante un tiempo, lo que empezamos a hacer es, de alguna forma, aquietarnos y empezar a observar todo esto, con mucha paciencia, con la mirada de un científico ecuánime que empieza a decir, ¿y si los problemas que yo creo tener no tuviesen nada que ver con lo que el mundo me está haciendo, sino con la forma en la que yo pienso? Correcto. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, ese periodo de autoobservación es de duración variable. Hay algunos que están como muy maduros espiritualmente y en el instante en el que se les revelan estas cuestiones, por ejemplo, estudiando un curso de milagros o cualquier otra cosa, de pronto tienen una comprensión muy total de que efectivamente su mente funciona así, de que efectivamente sus problemas se deben a cómo funciona su mente. Y entonces tienen como una habilidad tremenda para poder parar esta dinámica y ponerse directamente en marcha para la corrección. Pero a otros les resulta más lento el proceso. Entonces nunca hay que compararse aquí. A mí me encanta una analogía que hacía Ramana Maharshi cuando venían a verle, y él decía, hay tres tipos de adeptos o aspirantes espirituales. Hay un tipo de estudiante espiritual que viene aquí y sencillamente poniéndose en mi presencia y recibiendo mi enseñanza silenciosa está tan maduro que es como dinamita, se incendia en el acto. Luego decía, hay un segundo tipo de aspirante espiritual que vendría a ser como la madera, que viene aquí, el silencio no le basta, no está tan maduro, y entonces hace preguntas y respuestas, arde por un tiempo como un tronco y finalmente se incendia. Y por último hay un tipo de aspirante que está en un estado de maduración que podría ser comparado con el de una piedra. Por mucho que venga, por mucho que escuche, por mucho que pregunte, por mucho que se le responda, no va a lograr incendiarse, por lo menos de momento. Entonces, ahí te va una explicación, una analogía muy buena para que comprendas que ponerle una fecha, decir, bueno, todo aquel que hace un curso de milagros, por ejemplo, en el plazo de 5, 10, 15 años, es muy variable de una persona a otra. Lo que sí es muy, muy hermoso es que cada uno sienta que su proceso es armonioso, inteligente y perfecto, que no puede compararse con otro, que el hecho de que a alguien le lleve más tiempo no quiere decir que esté haciendo un proceso que pueda calificarse de peor, ¿sabes? Esa mirada benevolente, gentil y libre es una de las cosas que a mí más me enamoran de un curso de milagros.